De la hora 21, no se corta una canción por el medio, pero creo que amerita cortarla por el medio. Hablábamos recién de operadores de radio, ¿no? Hoy es el día del operador. Trabajo cruel, si los hay a veces, difícil, ingrato, si los hay. Entonces busqué al menos, alguien que represente esa camada de operadores, esa gente de operadores, un tipo joven, jovial, muy divertido. Al menos no lo escuchamos nunca en vivo, pero sí muchas veces nos hemos dado cuenta lo bien que se divierte y lo bien que la pasa a través del vidrio. Él trabaja en Metro 95.1 y opera todas las tardes un gran programa que hace muchísimos años ya es un programa emblemático de la FM durante la tarde, que se llama Basta de Todo, con Matías Martín, Cabito y gran equipo, por supuesto, y Ripoll. Así que vamos a hablar en este momento con nuestro amigo Javier Bravo. Buenos días, primero, buenas noches y feliz día, Javier Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, gracias por el saludo, gracias por haber pensado en mí para hablar de esta profesión, que no es ingrata. Si te pones a pensar, todas las profesiones tienen algún lado medio negativo, porque no siempre se reconoce la tarea de alguien. Yo rescato siempre la tarea del enfermero, a quien le ha tocado alguna vez estar con alguien de guardia a la noche y ves cómo trabajan los enfermeros, digo, y yo a veces me quejo porque alguien no toma en cuenta lo que hice o algo, y nadie llama a un enfermero para su día. En cambio, para el día del operador lo llaman. Y en este caso me llamaste, te lo agradezco de verdad. No, Javier, la verdad, digo yo ingrato porque como decíamos siempre, al menos acá fuera del aire, el operador se equivoca una vez y esa vez es marcado para siempre. Es como el puesto de arquero, ¿viste? El tipo se equivoca una vez y esa vez que se equivocó se lo van a recordar siempre. Sí, a veces también, mira, muchas veces hay errores y que se pueden salvar. Ya sea el locutor no dice nada, el conductor te cubre, el productor no se queja y nadie se entera. El problema es, toda la gente se equivoca, muchas veces es el operador quien siempre salva el error de los demás. Cuando el operador se equivoca, no siempre es descubierto, pero se puede hacer, señor que está escuchando, señor que conduce, señor que algún día va a estar delante del micrófono. Si el operador se cubre, se enoja, si el operador se equivoca, no se enoje, cúbralo y listo. Claro, eso es lo que decimos siempre nosotros, digo, pero seguí, si se equivocó, mirá, ¿sabes lo que me pasó recién? Mirá lo que me pasó recién, hace 10 minutos, 20 minutos. Voy a sacar al aire nada más ni nada menos que a Amadeo Carrizo. Sí. Lo conocés, ¿no? ¿Te suena? ¿Te suena? Sí. Te suena, grosso, si los hay. ¿Qué pasa? Lo pongo al aire y el tipo no me escuchaba. Pero no me escuchaba no por una cuestión técnica. No. Tenía un problema de audición. No escucha. Tiene 90 años, recordemos, Amadeo Carrizo va a cumplir 90 años. Te juro que me agarró un calor. Empecé a transpirar porque no encontraba la vuelta, ¿no? Encima, mi compañera no sabía muy bien para dónde disparar. Y bueno, tuvimos que ir remarla en el medio, pero fíjate cómo son las cosas. Íbamos a entrevistar a un tipo muy grosso, una charla telefónica. Lo que nos costó primero la producción, vos sabés muy bien, la preproducción de una llamada telefónica a estas personalidades, que no es fácil, que te dicen, sí, llamame, y se me cortó. Por eso digo que a veces es ingrato en ese punto, pero después es muy divertido. Después uno se divierte muchísimo, siempre es ameno, por supuesto siempre tenemos, calcula vos también de pasar, personas con las que te llevas bien y con otras no tan bien. No, obvio, es como cualquier... Mira, no deja de ser un trabajo, digo, en el sentido de que vos tenés que relacionarte con otro tipo de personas, con conductores. Vos tenés una parte muy importante, podés manejar el programa, darle un giro con un tema, una cortina, un efecto, pero jamás te tenés que olvidar que el programa no es tuyo. Claro. Vos te tenés que mover dentro de determinados límites. Yo recuerdo cuando llegué a Basta, hablé en ese momento con Gabriel Schulz, y el primer programa él me dijo, mira, esto es así, acá, allá, hacemos esto. El segundo día entra y me dice, vos, digo, pará. Digo, ya me explicaste ayer el programa, un poco en joda, ¿no? Pero digo, Gabriel me marcó muy bien lo que era el programa. Y después yo me movía adentro. Y Matías mismo me daba mucha libertad para hacer. Y las cosas se hacían. Yo hacía. Si gustaba, quedaba. Si no gustaba, yo miraba la cara. Listo, no se repite, no se va por este lado. No es por este lado donde nos conviene, donde nos gusta, donde queremos ir. Tan simple como eso. Muchas veces la gente dice, che, ¿cómo se hace un programa de Basta? Yo quiero hacer un programa como el de Basta. Digo, mirá, ¿sabes qué pasa? Basta es un programa que hoy en día es el resultado de 15 años. Claro.
pero no 15 años de genialidades, 15 años de errores. Claro. La gente recuerda solamente los buenos momentos. Hay muchos momentos en que no nos gustaron, en que fueron errores, no los notaron al aire, el oyente no lo notó, pero nosotros nos dimos cuenta que no era por ahí, ese chiste no vale, ese chiste por ahí no sirve, o esto ya se hizo y no nos conviene ir por acá, ¿sí? Entonces hoy en día dice, mira, basta, y es un programa muy simple, una charla casi entre amigos, pero hay mucho detrás que es prueba, ensayo, error, corregir, modificar, ¿sí? Ese es el gran mérito de Basta, equivocarse y no tener miedo y seguir para adelante. Seguro. Javier, ¿y vos cómo empezaste con la radio? ¿Cómo llegaste a la radio? ¿O primero estudiaste operador? ¿Dónde? Mira, a ver, dos historias de lo mío con la radio. Yo muchas veces escucho a alguien cuando le preguntan, ¿y vos cómo llegaste a la radio? Por ejemplo, Ripoll le preguntás y él te dice, yo de chiquitito jugaba a la radio y escuchaba y hacía voces. Vos me preguntás a mí y yo decía, no tengo nada en mi pasado que me ligue a la radio. Nada, pero de verdad, nada. Yo siempre decía en algún momento, un día conocí a alguien que estudiaba en el ISER, yo necesitaba trabajar menos y entonces dije, bueno, lo que hago es, para poder estudiar ingeniería, hago una carrera, un trabajo, un oficio que requiera 6 horas por día y el resto me quede a mí para estudiar. Con el tiempo, hablando con mi papá estaba muy enfermo y tuve en ese momento la suerte de que poder tener esas charlas que uno dice, cuando yo no tengo a mi papá me hubiera gustado hablar de tal cosa. Bueno, yo me di gusto, la vida me dio la oportunidad y empecé a hablar con él. Entonces, ¿sabés qué? Me di cuenta que la radio siempre había estado conmigo, pero siempre, yo nunca había jugado a la radio, pero yo siempre había estado al lado de la radio y la radio al lado mío. De noche con mi papá me acuerdo que yo vivía en Mendoza, años 70, la tecnología no era tanta y uno escuchaba de noche, las condiciones atmosféricas hacen que uno pueda escuchar radios que están mucho más distantes. Entonces, de noche escuchábamos radio de otro lugar, escuchábamos temas que acá no se escuchaban, idiomas, escuchaba mucho portugués. Después con el tiempo me acuerdo de mi papá, y esto fue ahí donde pegué el vuelco, me di cuenta que la radio siempre había estado conmigo y lo que le pasa a mucha gente. Mi papá se vino a trabajar a Buenos Aires muy grande, cerca de 40 años tenía él. Y su primer noche, me contó él, la pasó en una pensión mugrienta, compartiendo habitación con varias personas. Y él me contó esa primer noche, solo. Mi papá no sabe leer ni escribir, entonces su forma de relacionarse con una ciudad enorme, grande, solo y con plata para 2 o 3 días nada más. Vos imaginate esa situación. Y su única compañía esa noche fue dormir abrazado a una radio muy bajita. Y ahí me di cuenta, digo, cuánto de esa radio, de la historia de la radio estaba conmigo, y también cuánto la radio acompaña a mucha gente. Uno no se da cuenta que alguien te puede estar escuchando. En este mismo momento, yo no sé cuál es la audiencia de ustedes, pero seguramente hay alguien que de pronto escuchó y dice, sí, a mí me pasa lo mismo, la radio me acompañó en tal momento, cuando yo iba por la ruta y me acompañó en un viaje, no sé, difícil, o un viaje alegre, ¿entendés? Y creo que a ustedes les puede llegar a pasar lo mismo, o le ha pasado lo mismo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y fíjate porque con todos los que hablas de la radio, con todos los que hablas de la radio, ya sea, no sé, personalidad, operador, locutor, conductor, te cuentan historias similares. Todos, ¿eh? Mira, Agustina es mi compañera. Buenas noches, Agustina. Hola, Javier. ¿Qué tal? Recién está empezando la carrera de comunicación social. Entonces, por supuesto que se está metiendo en este mundo, ¿no? Este mundo fantástico de la radio, y a veces se sorprende con cosas como que todavía no le cierran, cosas que dice, o como, siendo conductor, ¿no? Ni que hablar cuando tenés una idea y decís cosas, y cómo el otro lo recibe. Por ahí uno está hablando, y yo a veces me imagino que estoy hablando solo frente a un vidrio y que no hay nadie, y de repente del otro lado hay un mundo de personas que están atentos a cada cosa que decís, y las grandes personalidades que hablas de la radio te dicen exactamente lo mismo, que toda su vida, o gran parte de su vida, está marcada por la radio. Héctor Larrea decía respecto de hablarle a un micrófono que uno tiene que estar un poco loco
porque uno lo que tiene enfrente es un micrófono y le habla como si del otro lado hubiese un montón de personas. Las hay, evidentemente, alguien está escuchando, pero él tiene que tener la locura de imaginarse esa gente y hablarle, ¿sí? Y realmente es eso, la radio es mágica desde ese punto de vista, es la charla entre uno y otra persona, no es tecnología de avanzada, No. ¿entendés? Es lo básico, es dos personas de noche que casi ni se ven caminando por un bosque, ¿sí? Donde no se ve nada y solamente está la voz, el diálogo, el ida y vuelta. Es mágico, te juro por Dios. ¿Sabes qué? Perdón, es mágico y es simple. Es simple. Yo te hablo y vos me escuchás. Una gran persona ligada al tema de la comunicación, un señor que se llamaba Marshall McLuhan, decía, es aquel que inventó, aquel que enunció aquello que dice, el mensaje es el medio, ¿sí? Donde lo importante no es lo que vos estás diciendo, ¿sí? Mientras haya un mensaje, sino que es el medio mismo. Lo importante es la capacidad que el medio tiene para comunicarte algo, para llegar a vos donde estés. Hay un tema de... en este momento no lo recuerdo, pero un tema del sur, donde el comienzo es una radio de campo, donde en determinados horarios se usa para la comunicación con la gente que está a distancia, el momento donde el teléfono era escasísimo. Entonces, a las 12 del mediodía se pasaba de comunicado. Eran comunicados muy simples, donde decía, señor Vasco de la estancia el Treguel, qué sé yo, informamos que su mujer ha dado a luz en el hospital acá, tanto él como ella, como la criatura, están en perfecto estado. Y la radio era eso, era la comunicación, el ida y vuelta. O sea, Hugo Jiménez Agüero, esto me acordé el nombre. Visto desde tan lejos, ¿no? Año 2016, que eso suceda, parece hasta en un cuento. O sea, parece como que eso no había sucedido nunca y realmente sucede. Y digo más, a veces sucede. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, la radio va a cambiar, la radio va a desaparecer. La radio solamente ha cambiado lo que podría decir la inmediatez o la calidad del sonido. Ya no transmite, vos para escuchar desde algo que está a mucha distancia no escuchás onda corta, señal de onda corta, ¿sí? Escuchás radios AM que llegan mucho más lejos o directamente a internet. Pero eso que vos vas y escuchás por internet no deja de ser el mismo formato de radio. Uno que habla y otro que responde, o varios que escuchan. La verdad es una cosa, la radio, yo de este lado muchas veces me sigo sorprendiendo porque por ahí escuché una canción que jamás había escuchado y lo escuché a través de la radio. Y la radio sigue dando el soporte ese que por ahí YouTube o otras plataformas no te dan, que te pueden llegar a contar la historia o el intérprete o quién está hablando o cuándo fue hecha o dónde o por qué motivo esa canción se llama de esa manera. Yo creo que por esos motivos la radio sigue siendo un medio tan fuerte y tan vigente en la sociedad. Y es todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es algo muy simple, es muy elemental lo que te digo. Es una forma de comunicación básica y simple y barata. Vos podés tener una radio en cualquier lugar, de cualquier precio. No es un televisor caro, no es una computadora técnicamente cara. Es gratis. Sí, por técnicamente supuesto. Es gratis porque necesitas por ahí pilas o por ahí necesitas... Digo, el costo es bastante mínimo el mantenimiento. Es Marshall McLuhan también que separaba respecto de los medios, hablaba de los medios fríos y los medios calientes. Decía que la radio era un medio caliente. Pues está ahí y ¿entendés? Vos no necesitas ni siquiera prestar atención. La radio misma se gana el espacio. La televisión es un medio frío, vos tenés que prestar atención porque si no, no entendés lo que está pasando. Claro. No te acompaña, está perdida. Claro. La radio, aunque vos no te cuentas, te está entrando tibio, te está acompañando, te genera un clima con la música, ¿sí? Con el tipo que te va llevando, que te va contando. Sí. La radio en definitiva no es más que el abuelo que te leía un cuento, tu viejo leyéndote un cuento a la noche. No deja de ser eso. Te acompaña, no necesitas estar mirándolo para entender quién está del otro lado. Sí, por eso te decía, es como lo que te decía esto de ir paseando por un bosque medio oscuro,
donde vos no ves, tu único sentido desarrollado y aplicado a full en ese momento es el oído, donde alguien está caminando con vos y te está contando cosas, te habla. Te acaricia, como dicen a veces Sí, los en grandes. determinados momentos en que sí, viste, está ahí. Por eso, en definitiva, mucha gente cuando estudia terminaba escuchando radio, cuando está cuidando un pariente enfermo está escuchando radio, cuando estás mirando televisión estás escuchando radio a veces. Escuchamos radio todo el tiempo, todo el tiempo. Javi, ¿y cómo están las cosas en América? Que sabemos las cosas están muy complicadas. ¿Podemos contar un poquito a la gente lo que sucede en América? A ver, como vos bien decías, yo tengo la suerte de estar trabajando en AM y en FM. FM es la radio un poco bastante más conocida, es uno de los programas principales a la tarde, pero también trabajo por la mañana en otra radio que se llama Radio América. Es una radio que está en el 1190 del dial de AM. Es una radio viejísima, es una de las primeras radios una de las primeras de la Argentina. Bueno, característica, esta radio ha pasado desde que yo estoy en el 89 para acá por muchas situaciones de programación. Muchas veces, pues, mejor dicho, de ahí para acá, casi siempre ligadas a una radio más ligada a la política. Muchos programas políticos, económicos, y con el tiempo fue cambiando. Si lo mirabas de frente, era quizás más de derecha, más de izquierda, más ligado a un gobierno, más opositor. Nosotros prácticamente el grupo grande de trabajadores de la radio, y tenemos por encima de 25 años de antigüedad ahí, en esa radio. Allá por el 89 dejó de ser una radio de música para pasar a ser una radio informativa, una radio de noticias. Bueno, esto es lo que es la historia, la historia de la gente. Nosotros venimos de esa época, del 89 para acá, al 93, 94, de ahí para acá prácticamente somos todos los mismos. Se han agregado apenas un poco más de personas. Bueno, el tema es este. La radio fue pasando de mano en mano por dueños. El último fue Sergio Spolsky. Sergio Spolsky, apenas tomó la radio, comenzó a hacer determinados manejos. Por ejemplo, no se pagaba, se nos descontaban los aportes de jubilación, de obras sociales, pero no se depositaban. Si vos mirás nuestros recibos de sueldo, esos descuentos están hechos. Son descuentos obligatorios. El tema es que ellos no nos depositaban donde correspondía. Nosotros comenzamos a hacer ese tipo de reclamos. Consta que nosotros no estábamos de acuerdo con eso y hacíamos ese tipo de reclamos. Bueno, esto por un lado. Después, el tema es que lo que se supo con el tiempo es que la radio recibía publicidad en mayor porcentaje, por ejemplo, digamos, de lo que le correspondería a una radio común, del tipo de radio que era, por la cantidad de audiencia y el alcance que tenía. Eso nosotros no lo manejábamos. Resultó ser que eso era una especie de negociado. Alguien ponía plata desde el Estado, desde el gobierno, y parte de esa publicidad que después se cobraba iba al bolsillo de alguien, ¿sí? Seguro no al bolsillo del trabajador. Cuando el gobierno de Mauricio Macri llega el 10 de diciembre al poder, todos los que eran la pauta oficial del gobierno hacia la radio dejó de ir. Bueno, conclusión, quien manejaba la radio en ese momento, cuando vio que el negocio que tenía antes no daba para más, simplemente se fue, dejó de pagar. O sea, nosotros, los que somos trabajadores de la radio, desde el 4 de diciembre no cobramos. Desde el 4 de diciembre no ven un mango. Bueno, eso. Yo tengo la suerte de tener otro trabajo, la mayor parte de la gente no tiene otro trabajo y hace 5 meses y medio que no tiene un solo peso de entrada en su casa. Para hacerlo corto, hicimos todos los reclamos posibles, ministerio, abogados, Ministerio de Trabajo, muchas reuniones. Sergio Spolsky aparentemente finge, digo aparentemente porque no sabemos exactamente si fue o no, finge una venta a un señor Mariano Martínez Rojas, quien dice ser el dueño, pero nunca presentó papeles concretos de la compra de esta radio. Desde entonces tampoco pagó él ningún sueldo. Prometió varias veces en el ministerio, firmado por propia voluntad,
fijó cronograma de pago 5, 6, 7, ya no recuerdo la cantidad, diciendo que a partir de tal día iban a cobrar, íbamos a cobrar. Nunca cumplió ninguno de esos acuerdos, ¿sí? Y el mayor problema fue ayer, donde aparentemente quiso, con matones, hacerse cargo de la radio desde la planta para cortar la transmisión. Ah, bueno. El tema es así. Está duro el asunto, entonces, es bastante complejo. Nosotros seguimos en la radio, trabajando, no explotando la radio, trabajando, yendo, si bien hay un par de programas ligados al deporte, que en realidad pagan su espacio. El espacio, y esa plata es destinada a pagar los servicios de la radio. La radio no paga luz, no paga agua, no paga internet, no paga teléfonos desde noviembre del año pasado. O sea, si nosotros no estuviésemos ahí, la radio directamente estaría cerrada, sin servicios y sin nada. De esa plata se saca lo elemental. Son 2 pesos, no sé, comparativamente creo que es el costo de una sola publicidad en cualquier radio grande. Con eso te digo todo. Ni siquiera se pagan sueldos de esa plata. Hay posibilidades de que se tomen medidas que sean, por ejemplo, quitarle la licencia al adjudicatario actual, licitarle a que la tome a alguien, con la única condición de que se lleve el personal. Esto es lo que se ha hecho en algún momento, y no entendemos por qué el Ministerio, después de 5 meses, todavía no toma ningún tipo de resolución sobre el tema. No, es terrible, terrible. Pobre esa gente, que muchos, es su único ingreso. Cuando uno dice el único ingreso, y por ahí cuando uno lo ve en otros, dice, bueno, no tienen para comer. No tienen para comer, no tienen para salud, no tienen para educación, ¿sí? No tienen para pañales para chicos. Para los pibes, claro. ¿Sí? Hay varios chicos que han nacido en ese periodo. Mi última nena nació justo un mes antes de que comenzara todo este conflicto. Varios chicos nacieron después. Para nosotros, habíamos proyectado un 2016 totalmente diferente. Nosotros no vimos venir esto, y después con el tiempo, revisando cosas, nos dimos cuenta que en realidad el vaciamiento, el escaparse, había comenzado 2 o 3 meses antes, no pagando servicios, no pagando alquiler. O sea, hasta esa plata se robaron. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, en este día tan lindo, tan importante, en el Día del Operador de Radio, por supuesto nuestro abrazo gigante a la distancia a todos los operadores de radio del mundo y la Argentina, por supuesto, y también a nuestros amigos y colegas de América. Por supuesto, ya desde ahora te cuento que está abierto el micrófono de Radio Urbe 97.3 para lo que quieran difundir, para lo que quieran contar, para lo que quieran informar a la gente sobre esto, lo que está sucediendo ahí en Radio América. Ya desde ya está abierto, querido Javier. Bueno, muchas gracias por el espacio, sobre todo para difundir la situación de Radio América. Gracias por haberse acordado de los operadores, y volviendo al tema de la actividad del operador. Hay muchas cosas buenas que te pueden pasar como operador, hay un montón de cosas buenas. A mí me tocó trabajar con Peña, por ejemplo. Con Fernando Peña. A Fernando Peña, o sea, yo tuve el primer día que Fernando Peña empezó con el parquímetro, ¿entendés? O sea, eso no me lo va a sacar nadie. No. He tenido la suerte, no sé, pero he trabajado haciendo memoria con mucha gente, no sé, Roberto ¿Cuál fue Javi, perdón que te interrumpa. ¿Cuál fue el día ese que dijiste, no puedo creer que que me esté pasando esto en la radio, pero de emotivo, de lindo, que me esté pasando esto? Un momento. Lo que pasa es que hay veces que vos lo valorás con el tiempo. O sea, con el tiempo. Como te digo, yo haber sido el operador que le ayudó a Fernando Peña a desarrollar el programa, ¿sí? Y difícil también, porque Fernando Peña era un... No, lo que pasa es que vos conocés a Fernando Peña, el producto final, el tema de lo previo, cómo va llegando a eso, ¿sí? Como alguien... Vos imaginate esta situación, lo que yo te decía. Hasta ese momento a mí no me dejaban hacer nada, ¿sí? Yo no elegía las cortinas que ponía, yo no empujaba la orientación, el destino del programa hacia ningún lado. Con Peña iba hablando, vos le cambiabas la cortina y él pasaba él cambiaba el destino de la historia.
Te doy un ejemplo concreto, yo lo cuento siempre porque es el que más me quedó grabado. Iba Fernando Peña haciendo de la Mega, contando algo muy divertido. De fondo, cortina divertida, chan, 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 chan. Entonces él se monta con la voz de la Mega diciendo, ¡ay, lindo día! Y yo iba caminando y de pronto abrí la puerta. Yo ya tenía puesto una cortina ahí una música decía ¡brum! Sí. Él no sabía que yo la tenía esperando. Entonces digo, en algún momento le destruyo el argumento. Sí, lo sorprendo también a él. Y dice, y yo abrí la puerta y puse ¡brum! Y te juro, pero como si hubiese estado libretado, la Mega grita ¡ah! Que no puedo creer. O sea, no recuerdo si vio un muerto, no sé. Pero ¿entendés? Era un juego de empujarlo permanentemente. Y también había que, cuando él pedía algo, había que estar, él te seguía. Sí. Yo me iba con de la consola con las manos que me temblaban. Pero era un placer. Digo, nunca pensamos que eso que estábamos haciendo ahí iba a ser el gran Fernando Peña. Estoy seguro de lo que digo. Nunca, pero nunca, ni acá, ni en ningún otro país, va a existir otro Fernando Peña. No. Un día lo miro y digo, flaco, vos estás loco, al principio, vos estás loco. Y en lugar de tener un bloqueo, estás acá haciendo radio. Porque no se puede hacer eso. No es solamente genialidad, es locura mezclada con genio. A veces era tan grande lo que él hacía que uno mismo no sabía si estaba mintiendo o no. Un gran ejemplo de radio que me dio Fernando Peña fue un día lunes que llega y comienza hablando de lo que le había pasado el día domingo. Dijo, yo ayer vi una película que se llamaba Amor en el aire, Palito Ortega y Rocío Dúrcal. Él siempre estuvo ligado su vida a la parte aeronáutica, a los vuelos. Esa película era dos que se enamoran, una azafata y un piloto, no me acuerdo, bueno, por eso Amor en el aire. Había una canción típica de la época que salía de esa película, y él dice al aire, ay, me encantaría tenerlo, qué sé yo, y el que me lo traiga le regalo algo, no me acuerdo qué era. Al día siguiente, hizo todo un programa con eso, todo un programa hablando de lo que había visto el día domingo y de la promesa le regalo para quien le trajera. El día martes llega a la radio, me dice, toma, ¿me pones este casete en punta? Lo pongo, qué sé yo. Escucho, apenas suena la primera nota, yo soy grande, conocía la canción, digo, uy, te lo trajeron. Y me mira, me dice, no, boludo, lo tengo yo. No. Ahí me di cuenta y me cerró todo. Nunca existió la promesa o sea, simplemente el día domingo grabó eso y se le ocurrió contar con Qué eso bárbaro. para hacer todo un programa el lunes y después el martes hizo todo un programa como que se lo habían traído. Es una idea así chiquitita y un desarrollo enorme de genialidad. Genios. O sea, es un ejemplo muy chiquitito, muy simple y muy fácil de ver de todo lo que era Peña con toda creatividad. Y te quemaba la cabeza para seguirlo, Pero, bueno, si vos me decís qué momento destaco, y eso, qué sé yo, recuerdo un momento cuando un día para el Mundial de Estados Unidos, en la radio estaba Juan Carlos Morales y García Blanco transmitiendo. En un momento, después de un partido de Argentina, García Blanco pide, por favor, podemos pasar a privada, qué sé yo, mientras ustedes hacen el resumen, listo. Voy al control central y le pregunto, Horacio, ¿necesita algo? Me dice, por favor, me lo llama a De Vito era el productor. Sí. A ver un segundo, lo traigo, quiero hablar con vos, digo, Horacio, acá está De Vito, ¿qué necesita? Y escucho esto. Se está hablando de un doping positivo en Argentina. Ah, la mierda. Y es Diego. Lo escuché antes de que saliera, ¿entendés? Sí. O sea, es primera plana, una noticia que, bueno, después fue noticia, pero que vos te enteres antes, viste, no sé, la radio me dio un montón de cosas, me dio la oportunidad de conocer gente. Un día yo trabajaba en la M de lo que era la M de Rock and Pop en su momento, Radio Buenos Aires. En ese momento yo hacía un programa de folclore y tenía que dar toda una vuelta grande para poner 4 micrófonos. Pongo un disco, tenía 2 minutos para dar toda la vuelta, colocar 4 micrófonos para los cantantes, volver a dar toda la vuelta antes de que se acabara el disco para abrir el micrófono. Te lo hago corta. Tiro el disco, doy toda la vuelta en el pasillo, un pasillo que compartía la M y la FM, o sea, la radio AM con Rock and Pop, 4 boludos de campera en el pasillo angosto. No. Permiso, nada. Permiso, nada. Permiso, nada. Empujo, paso.
con 4 micrófonos, 1, 2, 3, 4, salgo. Los mismos 4 boludo ahí. Permiso, nada, permiso, nada, permiso, nada. Pujo, en serio, de mala onda, de la vuelta. Bueno, 10 minutos después me di cuenta, porque lo anunciaron en la Rock Pop que estaba al lado pegadito, yo le había hecho poco a los Ramones. ¡No! ¿Entendés? No te puedo... Claro, esas cosas. Ver al baterista de B.B. King, en algún momento, B.B. King no había venido en ese momento a la radio, sí, el baterista, usando, y si no me equivoco era la batería de la Mississippi, en un programa que se llamaba Buenos Aires, Medianoche, Buenas noches, Mina Specials. Yo recuerdo, sí, lo escuché. Bueno, usando la batería, un gordo, grandote baterista, ¿viste? Le prestan la batería de la Mississippi, creo que era de la Mississippi. Juan Turdó, el jueves pasado hablamos con él. La tercera vez que le pisa el pedal para el bombo, se lo hace mierda. ¿Sabés que Juan, perdón que te interrumpa, Juan Turdó la contó el jueves pasado? ¿Esa misma? Sí, que le rompió el parche. Mirá qué casualidad, porque todo el mundo me dice, no, digo, en serio, yo me tiro abajo para ver qué había pasado y estaba destruido el pedal. Sí, lo contó acá en el aire, lo llamamos. ¿Era la Mississippi? De la Mississippi, Juan Turdó. Mirá qué casualidad. Sí, lo sacamos al aire y contó esa misma anécdota. Empecé a contar qué momentos le gustaba de su vida y recordó esa anécdota al baterista de B.B. King que le rompió el parche de la batería y que no se olvida jamás. No se olvida jamás. Dice que para él fue como un hecho así como diciendo, no puede ser. Javier Bravo, señores, con nosotros en el Día del Operador. Nuevamente, mil gracias. Un placer, Javi. No solo de los operadores, sino de los técnicos que también son en su día, y los que están en planta, que son los grandes olvidados. Grandes, obligados a trabajar todo el tiempo y no se ve su trabajo, como siempre les digo. Señor, bueno, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. También, que está muy callada y no la hemos dejado hablar. No habló. Metió un bocadillo, pero no habló. Puede saludar. Buenas noches. Javi, muchísimas gracias y que tengas una muy buena noche y feliz día, por supuesto, y a festejar. Y ya sabes, con respecto al tema de Radio América, lo que quieras difundir, los micrófonos están como siempre abiertos, los de Radio Urban 97.3 desde aquí, desde Loma de Zamora. Mil gracias a todos y bueno, buen día y buen día mañana también. Dale, gracias. Feliz Día de la Patria. Gracias, dale, igualmente. Un abrazo gigante, chau. Ahí pasaba Javier Bravo, señores, operador de Metro 95.1, un grosso, porque aparte no solamente es operador, sino que estuvo con gente muy, muy grande. Usted se quedó como perdida, ¿no? Se quedó escuchando atentamente. Para los que estudian, o que empiezan a estudiar comunicación, para todos aquellos que están arrancando con una carrera, ahí le diéramos una clase más o menos. Me sentí identificada cuando contaba lo de la radio, cómo a él le gustaba. Ahí dije, sí, a mí me pasaba lo mismo, porque yo nunca estuve en una radio o tenía gente que trabajaba, pero siempre la escuchaba o me encantaba ponerla sola cuando era chiquita, y como me encanta hablar, era como que me quería llegar, estar, y fue... Emotiva, sí. Linda, emotiva. 43 92 4200, todavía queda un rato más de programa, en un rato tenemos...